Gracias, señor presidente. Pues bien, hemos presentado esta PNL para reivindicar la figura y solicitar la divulgación de la figura histórica extraordinaria de Juan Latino, lamentablemente desconocida por la mayor parte de la sociedad española. He aquí que tenemos en nuestra historia a la primera persona de raza negra en publicar un libro, la primera persona de raza negra en ocupar una cátedra universitaria, y no la celebramos adecuadamente, ¿no? Ese es el sentido de esta proposición. Juan Latino parece haber nacido, el que es Juan de Sesa, después conocido como Juan Latino, parece haber nacido en 1518, no se sabe muy bien si en África o ya en España, hijo de una madre esclava africana. Él se atribuyó siempre un origen etíope, probablemente infundado, es decir, él buscaba el prestigio asociado a la marca Etiopía, Etiopía como la nación cristiana africana, es decir, una de las primeras naciones cristianas, incluso en los Hechos de los Apóstoles. Figura el episodio de la conversión del eunuco etíope enviado por la reina Candace, ¿no?, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Bien, seguramente procedía de la costa occidental africana, que es donde los mercaderes esclavos portugueses solían abastecerse de su siniestra mercancía humana. Fue adquirido, en todo caso, él o su madre, por la familia aristocrática de los González de Córdoba, Fernández de Córdoba, ¿no?, los descendientes del gran capitán. Y él fue asignado como criado precisamente al servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba, nieto del gran capitán, que acude a Granada para cursar allí estudios universitarios. Y bien, dicen las crónicas que el joven Juan de Sesa, a quien estaba vedado el acceso a las aulas, no tanto por el color de su piel, sino por su condición de criado, se quedaba, es decir, detrás de la puerta y acercaba el oído a la puerta de las aulas para intentar captar parte de las explicaciones, ¿no? Entonces, esta ansia de instrucción, esta curiosidad intelectual conmovió a algunos personajes principales de la época, entre ellos especialmente el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, que se convertirían en sus protectores, en sus benefactores, y esto explica que el esclavo Juan Latino fuese manumitido en 1537, alcanzase el título de bachiller en 1546 y, lo más extraordinario, desempeñase a partir de 1557 la cátedra de Lengua y Gramática Latina de la Universidad de Granada. El prestigio de Juan Latino en la época parece haber sido enorme. Por ejemplo, hay rastro de él nada menos que en el Quijote, en el prólogo de la primera parte del Quijote, en uno de los poemas más o menos humorísticos, el que dirige la maga Urganda al personaje del Quijote, figura este verso de Cabo Roto: pues al cielo no le plugo que saliese tan ladino como el negro Juan Latino. Y aquí la palabra ladino tiene una connotación positiva de persona culta, persona inteligente. Su prestigio también es confirmado por el hecho de que la ciudad de Granada le comisionase para intentar convencer al rey Felipe II de que no trasladase los restos mortales de sus bisabuelos, los reyes católicos, al panteón real del monasterio del Escorial. Y lo consiguió. Es decir, los granadinos deben a Juan Latino el hecho de que sigan allí en la Catedral de Granada los restos de los reyes católicos. Bien, en Vox reivindicamos la historia de España, pero la historia real, es decir, no nos gustan las leyendas, es decir, no consideramos que para contrarrestar la injusta, la infundada leyenda negra antiespañola haya que construir una leyenda rosa idealizada de signo contrario, ¿no? Quiero decir esto porque ciertamente es una realidad la esclavitud. Es cierto que existió la esclavitud en España y en las Indias en el siglo XVI, y es cierto que había discriminación racial. Pero el universalismo católico, de una cultura profundamente católica como la española de la época, hacía posible que esas barreras estamentales y raciales fuesen superadas, ¿no? Y el caso de Juan Latino lo demuestra. Es muy interesante que él, en su obra más importante, su obra poética, toda ella redactada en latín, la Austriada, que es una especie de panegírico de Juan de Austria, pero dirigido a Felipe II, Juan Latino hace comentarios muy jugosos sobre su propia negritud. Es decir, él constata que ha sido mirado con desconfianza o con altanería por el color de su piel. Pero dice, en África ocurre al revés. En África son los blancos los que son mal vistos por los negros. Es decir, constatan la universalidad del prejuicio racial, pero el antídoto que él ve
para estos prejuicios raciales es el universalismo cristiano. Por eso en la Austriada figuran estos versos: si Cristo, dador de la vida, no desprecia a los oscuros, tú, como rey católico, mira legítimamente a tu bate. Es decir, tú que eres un rey católico no puedes ser racista, ¿no? Bien, pensamos que este era más o menos el espíritu de la cultura española de la época, como demuestra el intenso mestizaje racial en la América española, que contrasta tan llamativamente con la absoluta impermeabilidad de las barreras raciales en la América anglosajona. Ya termino. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Contreras. Muchas gracias, señoría.